Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarín Arot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados está en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Piarírot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se paró e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y
y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Gloria a Dios. Creo que todos debemos conocer la historia del pueblo de Israel, de cómo entraron en Egipto en tiempos de José, una familia de unos 70, dice la Biblia, y allí tuvieron lugar y asilo en tiempo de esa gran escasez que hubo, y el Señor los protegió y los guardó, y estuvieron en ese lugar, en tierra de Gosén, disfrutando de lo que Dios les había otorgado a través de José, amén, uno de los hijos de Jacob, y que pudieron realmente encontrar la bendición y no perecer en su tierra de Canaán. Pero con el tiempo toda esta situación iba a cambiar drásticamente. Por supuesto, el tiempo iba a pasar, esos 70 que entraron en principio se fueron multiplicando, y llegó un momento, inclusive ya después de la partida de José, que llegó a ser gobernador de Egipto, que el pueblo había crecido de tal manera que en realidad los egipcios temían, y entonces lo que en principio fue una buena acogida para ellos cuando llegaron a la tierra de Egipto, ahora todo iba a cambiar, de tal manera que iban a ser tomados como esclavos. Y duró un largo tiempo esta esclavitud. Ellos estuvieron en tierra de Egipto 400 años. Se multiplicaron, se hizo un pueblo muy numeroso, pero estaban realmente padeciendo la terrible esclavitud, y a última instancia podemos decir que hasta mataban a sus hijos para que no siguiera creciendo el pueblo. Ahora, Dios tiene siempre propósitos que solamente Él los conoce y que los revela en el momento y en el tiempo que Él quiere. Dice la palabra que Dios escuchó el clamor de ellos estando en Egipto bajo esa dura cerviz, y dice que Dios tuvo misericordia de ellos y dispuso sacarlos de esa esclavitud y hacerlos volver a la tierra de donde habían salido, a Canaán. A veces pensamos que lo iba a llevar a una tierra desconocida, pero en definitiva ellos habían salido de la tierra de Canaán, llegaron a Egipto de esa manera, y ahora Dios esa tierra de promisión, Dios los iba a llevar nuevamente a la tierra que era de ellos. Y qué importante todo lo que sucedió, que creo que lo tenemos tan claro en la Biblia, como cuando Dios lo llama a Moisés y le da esta encomienda, esta comisión de sacar al pueblo y de llevarlo a través del desierto para poder realmente poseer la tierra, los inconvenientes, especialmente con el faraón. Sabemos que no era nada fácil enfrentarse con Faraón, porque evidentemente tenía poder para darle la muerte a cualquiera, pero Dios había enviado a Moisés. Dios había enviado a este hombre que había sido criado en Egipto, cuando
en tiempos de la terrible esclavitud, su madre, protegiéndolo de una muerte segura, lo puso en una cesta y lo tiró al río Nilo, y allí lo recogió la hija del faraón. Había sido criado en la casa de Faraón, en el imperio. Pero sabemos la historia. Llegó un momento en que tuvo que huir. Sabiendo cuál era su origen, defendió a uno de sus hermanos, los hebreos, y de esta manera tuvo que huir. Había matado a un egipcio para defender a un hebreo y tuvo que escaparse. Pasaron muchos años, 40 años. Moisés estuvo en el desierto, una vida totalmente diferente a la que había tenido estando como hijo de la hija de Faraón. Y ahora estuvo 40 años en el desierto. Y después de 40 años, el Señor lo llama a través de la zarza que ardía y no se consumía. Y allí el Señor le dice a Moisés cuál es su propósito para con su vida. Para esto ya Moisés tenía 80 años. 40 años estuvo en Egipto, 40 años en el desierto, y ahora cuando él pensaba que ya había llegado tal vez al ocaso de su vida, Dios lo llama para que pueda volver a Egipto, pero para liberar a su pueblo. Moisés sabía perfectamente bien qué era lo que sucedería en Egipto. Por eso tal vez entendemos que Moisés se negó inicialmente a creer que él podría volver a Egipto y sacar a su pueblo. Por supuesto, Dios lo convenció. Tras un tira y afloje, Dios realmente hasta se enojó con él y le dijo que tenía que ir y tenía que hacer lo que él le había dicho. Y ahí fue Moisés. Lo cierto es que la historia también la conocemos. La salida de Egipto no fue sin que Dios tuviera que manifestar su poder enviando las 10 plagas que fueron terribles en Egipto, y a través de la última, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor proveyó la forma en que Faraón pudiera dejar libre o dejar ir al pueblo de Israel, porque con esa plaga murió inclusive el hijo de Faraón, que era el sucesor de él en el trono. Todo esto, piensen ustedes, qué dramático. Ahora podían salir, tal vez un gran alborozo, una gran alegría, el hecho de poder salir después de tantos años de esclavitud donde habían perdido todo derecho, y ahora Moisés al frente los sacaba de Egipto para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido, para que esa tierra la pudieran poseer ellos y su descendencia. Ahora bien, aquí es donde comenzamos la historia que leímos en el capítulo 14. Habían salido, pero después que Faraón dejó salir y se dio cuenta que estaban escapando y que realmente había cometido, según él, el error de haberlos dejado ir, entonces dispuso ir tras ellos. Pensemos que el pueblo que salió de Egipto era muy numeroso. No voy a decir número porque hay discrepancias en los números, pero eran más de 1 millón de personas que salieron inclusive con los animales y con todas las cosas que llevaban, porque llevaban muchas cosas que habían juntado en Egipto. Así que podemos entender que era un pueblo, había mujeres, había niños, había animales. Con todo esto decimos que la rapidez con que ellos podían avanzar era mínima. No era fácil moverse con rapidez huyendo de Egipto, pero lo cierto es que pudieron llegar prácticamente hasta las orillas del Mar Rojo. Y allí, cuando llegaron a ese lugar, ocurre algo importante, porque en definitiva es como que se les corta el camino. El Señor, como leímos, le da la orden de pegar la vuelta y acampar en un lugar que Él le indicó. Y tal vez esto comenzaba a inquietar. Por otro lado, sabemos que mientras ellos acampaban en ese lugar que Dios les había dicho que lo hicieran,
el faraón ya había salido y había juntado 600 carros de los más importantes en lo que hace a la función de guerra, pero dice que después a todos los carros de Egipto. Imagínense ustedes la cantidad de gente que estaba siguiendo al pueblo de Israel. Y toda la gente armada y todos los capitanes, o sea que era un ejército poderoso que iba detrás de un pueblo indefenso. Si bien eran muchos y numerosos, pero eran totalmente indefensos, no hubieran tenido ninguna posibilidad de sobrevivir, ninguna posibilidad frente a un ejército tan poderoso y con tanto odio que tenían en su corazón contra el pueblo de Israel. Ahora, qué importante todo esto. El Señor, cuando están en el momento donde parece que todo está más difícil, les dice que se detengan. Les dice que acampen. Por supuesto, ellos todavía no se habían enterado de qué era lo que estaba viniendo. Pero dice el texto que hemos leído que en un momento ellos levantan la vista desde el campamento donde estaban y pueden divisar a lo lejos el ejército egipcio que venía tras ellos. La Biblia dice que el ejército ya los había alcanzado. Por supuesto, si estaban ya como a la vista, podemos saber que un ejército que iba con caballos y con carros, muy pronto estarían sobre ellos. No había forma de escapar, y mucho menos cuando delante de ellos había un impedimento que no lo podían sortear. Qué difícil la situación, qué difícil el momento. Cuando leemos el pasaje de la palabra, entendemos que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, dice el versículo 8, de Egipto. Pero es cierto que ahora estaban en una situación crítica. Los había sacado, los había liberado, pero ahora estaban como encerrados en un lugar donde no tenían cómo defenderse o cómo salir de la situación. Dice el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y dice el versículo 10, por lo que los hijos de Israel temieron, me imagino que no podrían ser otra cosa, tal vez, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Tal vez la desesperación. Pero dice que le dijeron a Moisés, y aquí empezamos a notar las cuestiones. Lo primero es que se dirigieron a Moisés y le dijiste, nos sacaste de Egipto para morir acá en el desierto. ¿No había sepulcros en Egipto? Por supuesto que en Egipto había muchos sepulcros. Y nos trajiste acá para morir en el desierto. Algo típico que se da de una manera permanente en el pueblo de Dios fue la reacción frente a las situaciones apremiantes. Aquí estaban pasando prácticamente por la primera importante, pero ellos lo primero que atinan es a quejarse con Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos, dice el versículo 12, en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero se habían olvidado que ellos estaban clamando por liberación. Y que bien claro dice la Biblia que Dios oyó el clamor de ellos por liberación. No podían reconocer realmente que Dios los había liberado y los había sacado con mano poderosa. Moisés, a esta altura, se daba cuenta que la salvación estaba en Dios. Dios había mostrado, porque habían salido con la manifestación del poder de Dios de Egipto, y Dios les había mostrado su poder en las plagas, y de qué manera tan terrible Dios dio muestras de que la autoridad y el poder estaba en su mano. Entonces Moisés le habla al pueblo en el versículo 13 y les dice, no teman,
Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yo creo que esta palabra de Moisés fue una palabra de fe, fue una respuesta de fe, porque él estaba en la misma situación que los demás, en el sentido de estar quietos, acampando en un lugar, y que en definitiva no tenían una salida, no tenían un lugar por donde huir. Pero Moisés a esta altura estaba confiando de que aquel que los había sacado y que lo había hecho con mano poderosa era fiel para poderlos ayudar en esta circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que creer lo mismo? Que si Dios nos sacó en algún momento de donde estábamos, que siempre hacemos la relación de Egipto con el mundo, y si Dios en su momento nos libró de la esclavitud al pecado en la cual estábamos viviendo en el mundo, tenemos con mano poderosa, tenemos ahora que tener la confianza y la fe de saber que el mismo Señor es el que nos sostendrá con su poder y nos dará la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Pero fíjense las dos actitudes. El pueblo se quejó. El pueblo fue a Moisés y le dijo, ahora vamos a morir, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado allá, era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Lejos de tener una actitud de fe, una actitud totalmente pesimista, mirando solamente los recursos humanos, sin entender que aquel Dios poderoso que los había sacado, ahora iba a manifestar su poder para librarlos totalmente de los enemigos. Y la respuesta de Moisés, que es una respuesta de fe. Cuando todos estuvieron realmente desesperados e inquietos, Moisés le dijo, no tengan miedo, no teman, estén firmes, no se muevan, no se muevan. Usted fíjese que el enemigo a veces, en ciertas situaciones, ¿qué hubiera pasado si el pueblo hubiera entrado en pánico y se desparramaban? Hubiera sido un desastre. Y muchas veces el enemigo nos quiere desparramar en serio, porque sabe que cuando estamos juntos como pueblo de Dios, Dios habita en medio nuestro. Y si puede hacer algo como para desparramarnos, seguro que lo va a hacer. Seguro que va a usar la estrategia para infundir cierto temor que nos hace huir. Fíjese que la persona que a veces tiene temor sale disparando para cualquier lado y a veces se mete, lógicamente, en un lugar peor y está más indefenso porque mientras se mantiene unido a todos los demás, pero cuando está solo es presa fácil del enemigo. Moisés les dijo, no teman, estén firmes y ahora van a ver la salvación que Jehová hará con todos vosotros. Que Jehová dará. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, estaréis en paz. Generalmente los problemas y las dificultades y las cosas que sobrevienen atentan contra eso. Primero es como que nos inquietan, después llegan a tratar en lo posible de aislarnos de la comunión y lógicamente después nos trae la desesperación. Imposible mantener la paz, imposible mantener la serenidad y la tranquilidad cuando estamos en una situación extrema. ¿No es así? Ahora Moisés les está pidiendo a ellos que tengan eso. Ahora, por otro lado, nos podemos preguntar, ¿debían ellos tener esta actitud? Esta actitud de tranquilidad, de estar firmes, de esperar y ver la mano de Dios. Tenían que estar en la misma, tendrían que estar pensando igual que Moisés. Tendrían que estar en la misma frecuencia de fe que aquel que los estaba guiando para saber que realmente debían esperar en el Señor y que el Señor los estaría sacando. No sabemos cómo, porque Dios hace las cosas mucho más allá de lo que podemos entender, pero se desesperaron.
Entonces dice que Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Se ve que Moisés, en medio de esta actitud de fe, de tratar de ayudar a los demás, estaba clamando al Señor y diría, Señor, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo sé que tú nos vas a, pero Señor, mostranos el camino. Entonces el Señor le dice, ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen. En el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo para estar quietos y tiempo para marchar. En un primer momento ellos debían parar, Dios los paró ahí, los detuvo. No solo esto, sino que los llevó a un lugar para que acampen en ese lugar. ¿O no es así? Los detuvo en ese lugar. Y ahora, dada la situación o la circunstancia que él creyó conveniente, ahora está dando la orden de marchar. Qué importante que nosotros estemos atentos a la dirección de Dios. Cuando dice que nos detengamos, porque si hubiera sido por el pueblo, a lo mejor hubieran salido corriendo, quién sabe para dónde. Algunos se hubieran tirado al mar y se hubieran ahogado en el mar, tal vez, queriendo escapar de los que venían. Y otros se hubieran, digamos, desparramado por la tierra, presa fácil de un ejército armado y equipado para la guerra y mucho más para una cosa tan fácil que hubiera sido para ellos. El Señor los tuvo que parar. Y ahora el Señor les está dando la otra orden. Ahora les está diciendo, marchen. Ahora, fíjense que las dos órdenes eran complicadas. Cuando les dijo que se detuvieran y que acamparan allí, ahora tendríamos que seguir porque... Y ahora que les dice que marchen, resulta que hay un mar adelante. ¡Qué complejidad! A veces Dios nos pide cosas imposibles. A veces Dios nos pide cosas que nosotros no podemos entender. Pero dice que el Señor le dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Pero a él le dijo, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ah, bueno. Gloria a Dios. Creo que lo menos que ellos hubieran esperado una cosa semejante. Por eso es que, como cantamos, el Dios de lo imposible. Porque no hay ninguna ley natural que hubiera podido realmente explicar esto. No hay forma, es un milagro, es una intervención directa de Dios. Y muchas veces cuando nosotros estamos en problemas y dificultades, evaluamos en nuestra capacidad a ver cómo podemos salir de la situación. Y no nos damos cuenta que el que nos quiere sacar de la situación puede hacer cosas que para nosotros son imposibles, pero son posibles para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Cantábamos que es Dios de lo imposible. Muchas veces yo digo que Dios se especializa en imposibilidades, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces no hay ninguna situación, por grave, conflictiva y crítica que sea, que pueda realmente robarnos la confianza y la fe en Dios. Tenemos que saber, y aún frente a una situación, si el Señor nos dice que estemos quietos y que estemos tranquilos, tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Por supuesto, Moisés obedeció a Dios. Él no dividió el mar. Él no dividió el mar. No había ningún poder en el palo que tenía en la mano, sino que Dios fue el que hizo la obra milagrosa de poder dividir y separar las aguas para que ellos pasaran. Y mire que el Señor le dice a Moisés algo. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan.
Ah, bueno, gracias, Señor. Una buena noticia. Una buena noticia. Mire, voy a endurecer el corazón para que lo sigan, porque Dios tenía un propósito. Y dice, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Él estaba dispuesto a mostrar su poder sobre el faraón y sobre su ejército y sobre todo lo que era amenazante para el pueblo de Dios. Qué importante que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Muchas veces somos tentados a evaluar la situación. Muchas veces somos tentados a pensar en las posibilidades que tenemos de salir o no salir, o tal vez analizamos la posibilidad de escapar de la situación. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es escuchar más que nunca las directivas de Dios. Porque en nuestra desesperación y en nuestra forma de ver las cosas, seguramente vamos a hacer siempre lo que no debemos hacer, y el resultado de esa acción seguramente va a ser destrucción. Pero si realmente nos movemos conforme al propósito de Dios, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar aún en los enemigos. Es imposible para ellos como pueblo poder vencer a los israelitas, a los egipcios. Era imposible. Pero Dios los iba a destruir. El Señor los iba a vencer. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Qué maravilloso que podamos confiar en este Dios de todo poder. Sabemos que el gran enemigo de nuestras almas no es Faraón. Saben que es uno peor que Faraón. Y que tiene ejércitos más poderosos que los de Faraón. Y me estoy refiriendo a el diablo, a Satanás y todo su ejército de ángeles caídos y de demonios. Y no hay fuerza humana, no hay poderío humano que pueda enfrentar la fuerza del enemigo. Pero tenemos un Dios poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que es todopoderoso y está dispuesto a mostrarnos su poder y su gloria, y está dispuesto a que podamos ver la gloria de Dios manifestada. Yo creo que esto tiene que estar de nuestra parte y manifestarse en una verdadera actitud de fe. El Señor dice en el versículo 19, dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, en la parte de atrás, siguiéndolos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, porque la columna de nube los iba guiando. Ahora la columna dice que se apartó y se puso a sus espaldas, detrás del pueblo de Israel. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y dice, y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ustedes saben bien que esa nube representaba la gloria de Dios. Una nube que en estas circunstancias, creo que de una manera muy clara, y lo dice un poco más adelante, en el versículo 24, que esa columna era de fuego y nube. La parte de la nube estaba oscureciendo la visión de los egipcios, y la parte de fuego, la columna de fuego, estaba alumbrando al pueblo de Israel y por donde debían andar. Yo digo, esto menciona que la gloria de Dios está. Cuando analizamos todo lo que pasa,
nos damos cuenta que es una conjunción de muchas cosas. La fe, que se traduce a través de una actitud de obediencia a la palabra de Dios, se detienen cuando Dios quiere y tienen que avanzar cuando Dios quiere. Moisés iba a comprobar, iba a tener una de las experiencias gloriosas de su vida. Y el pueblo de Israel también, porque iba a marcar realmente la parte definitiva de la liberación para siempre de sus enemigos y de quienes los habían oprimido durante tanto tiempo. Ahora, en el versículo 21 se menciona, en los versículos que siguen, ¿no? El 21, el 22 y el 23, dice el 21 que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Es decir, que Moisés hizo su parte. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ellos tuvieron que hacer la propia. Algunos dirán, no, yo acá no me meto. Un muro de agua de cada lado y ellos tenían que pasar por el medio. Ellos tuvieron que también usar de fe para poder entrar y caminar por ese lugar. El versículo 23 habla de los egipcios, que siguiendo los egipcios, también ellos entraron tras los israelitas, dice hasta la mitad del mar, hasta la mitad de camino, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Mire cuál es la situación. Pero aconteció a la vigilia de la mañana que miró Jehová el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Ahora, ahí estaba Dios. Miró. Habría que hacer un estudio sobre las miradas de Dios. Las miradas de misericordia, las miradas de amor, pero también la mirada de juicio. El Señor miró desde la nube, por eso que entendemos que la gloria de Dios, que Dios estaba en la nube, que Él era la gloria que separaba a los egipcios de los israelitas. Y dice que lo que hizo, ya en la mitad del camino, adentro donde estaban, lo que hizo fue confundirlos. Trastornó el campamento de los egipcios. Y sabe que quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Me imagino el desconcierto de todo este ejército que en medio de semejante situación, que no creo que hayan entrado alegremente como si estaban como en una situación, pero en el afán de alcanzar al pueblo de Israel y como Dios había endurecido el corazón de ellos, dice que estaban persiguiéndolos, se les salen las ruedas de los carros. Todo comienza a ser un caos. Los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos llegaron a esa situación y comprendieron que esto no era una situación casual, que todo esto que estaba sucediendo era algo porque Dios estaba actuando. Y cuando ellos llegaron a darse cuenta que estaban perdidos en esa situación, intentaron huir, porque tuvieron que reconocer que ellos estaban peleando contra Dios y que Dios estaba contra ellos, Jehová.
e intentaron huir, dice el texto. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces dice que Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El otro día escuchaba y estaba viendo que en excavaciones y en exploraciones que se están haciendo, se han hecho en el Mar Rojo, han encontrado ruedas de carros, elementos, comprobando que lo que dice la Biblia es cierto. Hace, mire, muchos años, ¿no? Que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y dice el versículo 27, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería, todo el ejército que había entrado tras ellos, y no quedó de ellos ni uno. Nadie escapó de los que habían perseguido al pueblo de Dios. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos. Seguramente la gran cantidad de cuerpos que habría en la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron. Qué importante. Lo que viene en el capítulo 5 es lo que cantamos en el último coro, el canto de victoria. Pudieron cantar, pudieron alabar al Señor por la obra maravillosa que el Señor hizo. Y tal vez nosotros cuando esto lo aplicamos a nuestra propia experiencia, porque dice la palabra que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Es para que podamos saber que el mismo Dios que abrió las aguas del Mar Rojo, el mismo Dios que salvó a su pueblo de la destrucción y lo sacó victorioso de una situación tan extrema, es el mismo Dios que está en medio nuestro en esta noche. Es el mismo Dios en el cual podemos confiar, sabiendo que el Señor estará dispuesto a hacer una obra maravillosa para que podamos vivir victoriosos. Pero es necesario que nosotros podamos realmente tomar la actitud de fe. Era necesario que Moisés creyera en la dirección de Dios. Era necesario que Moisés, en una actitud de fe, no cuestionara lo que Dios estaba diciendo. Era necesario que Moisés, no solo él tomara la actitud determinada de poder hacer la voluntad, sino transmitírsela al pueblo. Y de esta manera procurar que el pueblo pudiera dar los pasos de fe para poder salvarse, para poder salir de la situación tan crítica en la que estaban y poder realmente permitir que el propósito de Dios de esa manera pudiera cumplirse en ellos. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones críticas y duras, difíciles? Y muchas veces fuera de este contexto en el cual nos hace pensar, ¿no? Tenemos actitudes que no son las que debiéramos tener. Quizá hay temor, quizá actitud de queja. Señor, al final yo he creído, yo estoy en el camino. A lo mejor estaba mejor antes. Tal vez me tendrías que haber dejado donde estaba, porque me parece que a lo mejor estaba mejor que ahora. No. Quizá todo esto a nosotros nos enseña que debemos realmente saber que el Señor es el que está en control de todas las cosas. Y que si bien las circunstancias y las situaciones pueden ponernos a nosotros en una situación crítica, no a Dios. Y si tal vez nosotros nos sentimos acorralados, Dios no. Y tal vez nosotros nos sentimos que no tenemos salida, pero Dios es el Dios todopoderoso.
Y si somos del Señor y estamos en el Señor, sabemos que Él tiene y toma el control si le damos lugar. El pueblo podría haberse negado. Moisés podría haber reaccionado con incredulidad a la guía de Dios y se podría haber sentido desesperado y haber tratado de hacer algo por su propia cuenta, pero sabía que nada de eso iba a funcionar y que debían entregarse totalmente en las manos del Señor. Y quizá cuando uno lo mira de afuera el tema, uno puede decir o opinar o decir cosas que en realidad muchas veces no coinciden con lo que Dios quiere. Entonces, esto nos tiene que a nosotros en esta noche dar una lección, una enseñanza para poder afirmarnos en la fe y pedir en todo momento la guía y la dirección del Señor. Y si el Señor dice que estemos quietos, nos quedamos quietos. Y si el Señor nos dice que tenemos que avanzar, vamos a avanzar. Y si el Señor, la orden que nos da frente a nuestros ojos parece imposible, confiemos porque el Señor es el Dios de lo imposible. Él es el que maneja todas las situaciones conforme a su voluntad. No hay absolutamente nada en su creación que Dios no pueda cambiar, que Dios no pueda mover, que Dios no pueda usar para la gloria de su nombre. Y creo que de alguna manera, si una situación adversa puede encerrarnos o puede hacernos ver que estamos como acorralados, usted levante sus ojos y diga, es un momento glorioso, porque la gloria de Dios se tendrá que manifestar en mi vida, porque la gloria del Señor se manifestará mostrando que Él es Dios y que nosotros somos sus siervos y que Él está dispuesto a glorificar su nombre también en nuestra vida. Alabado. Dispuestos a hacer la voluntad del Señor. No importa cuál sea la situación o la circunstancia, no importa cuál sea el riesgo que podamos ver alrededor nuestro, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de la victoria, muchas veces decimos, tenemos que ser victoriosos, tenemos que vivir en victoria. Y parece que esto fuera algo tan sencillo, pero cuando hablamos de victoria tenemos que entender que nadie puede hablar de victoria si no ha pasado o no ha vencido en una determinada situación. Nadie puede decir yo soy victorioso si no ha vencido en una prueba, si no ha pasado por una lucha y ha resultado vencedor. Esa tal victoria no es tal, no hay experiencia. Pero cuando tenemos que enfrentar la experiencia y cuando tenemos que enfrentar las adversidades que muchas veces Dios permite que lleguen a nuestra vida, ahí veremos la gloria del Señor. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. No nos olvidemos que el Señor endureció el corazón de los egipcios para que siguieran a su pueblo, pero el propósito de Dios era salvar a su pueblo y glorificarse en la victoria contra sus enemigos. Alabado. ¿Estaremos nosotros dispuestos a confiar en el Señor? ¿Estaremos nosotros dispuestos a poner nuestra fe en el Señor y saber que realmente no importa cuál sea la situación? Alguien dice, usted dice eso porque a usted no le está pasando nada o porque a lo mejor no sabe lo que me está pasando a mí. Pero el que nos está hablando es el Señor. Y si usted se anima a decírselo al Señor, dígaselo. Yo no me animo a decirle esto al Señor, porque el Señor sí sabe lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a usted. Y que si ciertas cosas que nos están pasando es porque hasta Dios las permite, es para que su gloria se manifieste en nuestra vida y su nombre se glorifique en nosotros. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor nos dé una actitud de fe frente a la adversidad. Que el Señor nos ayude a entender que la victoria es el resultado de haber salido de una situación adversa por el poder y por la gracia del Señor. Esa victoria no es nuestra, es del Señor. Es nuestra en el sentido de que el Señor la hace nuestra, pero el que intercede por nosotros es el que tiene la victoria y ha tomado la victoria. Creo que al pueblo de Israel muchas veces el Señor lo sacó de situaciones límites. Y muchas veces tuvo que enfrentar adversidades y muchas veces, inclusive ya pasando el tiempo del desierto, aún en la conquista, tuvieron que enfrentar a ejércitos poderosos. Sin embargo,
el Señor les dio la victoria. El Señor les dio la victoria porque les dijo, yo pelearé por vosotros. Mía es la batalla, mía es la victoria, dice el Señor. Y nosotros queremos que esto se manifieste también en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Está usted dispuesto a tomar la actitud de fe que es necesaria para esta situación? No queremos ser como aquellos que se quejaron. No queremos ser como aquellos que a lo mejor cuando llega la circunstancia está como quejándose de Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor? Me hubiera dejado donde estaba. No. El Señor me está llevando hacia una tierra prometida, que no está acá en la tierra, acá en este mundo. Es la Canaán celestial, es la tierra de promisión, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Y el Señor nos va a hacer pasar por distintas circunstancias, pero el Señor estará dispuesto a darnos victoria tras victoria. Por eso Pablo el apóstol dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Se anima a tomar la actitud de fe que necesita para poder pasar victorioso las circunstancias de la vida, las crisis, los momentos difíciles, las situaciones donde aparentemente o de acuerdo a nuestra propia manera de pensar no tenemos cómo salir o no encontramos la salida? Pero Dios es el que estará haciendo la obra y estará haciendo cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Cuando oramos, cuando pedimos y cuando clamamos al Señor que Dios intervenga, no sabemos lo que Dios puede hacer, pero seguro que Dios hará cosas grandes, porque Él es Dios de milagros y Dios de poder, es Dios de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está usted dispuesto en esta noche a unirse al ejército de Dios, en este caso, para poder realmente recibir esta bendición? Manifestación de fe es lo que Dios espera. Es lo que Dios espera. Él tiene un propósito. Y ese propósito, si nosotros somos fieles al Señor y nos movemos por fe, confiando en Él, ese propósito se cumplirá inexorablemente en nuestra vida. Nosotros somos los únicos que podemos evitar ese propósito. No, pero no será el enemigo que no, el enemigo no lo puede evitar, porque el Señor es poderoso para darnos la victoria contra cualquier enemigo. Pero sí nosotros podemos en incredulidad no creer al Señor y apartarnos de lo que el Señor nos está mostrando, y entonces veremos la derrota y no la victoria. Que el Señor entonces nos haga entender para que podamos estar firmes. Muchas veces decimos que el enemigo, estoy derrotado porque el enemigo, mire, usted no tiene que estar derrotado por el enemigo, pero en ninguna instancia. Porque tenemos un Dios poderoso que ya lo venció, como dice la carta a los Colosenses, que lo venció allí en la cruz del Calvario, que los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora el cristiano en Cristo tiene victoria sobre todas las fuerzas del mal. Amén, hermano. ¿Estará usted dispuesto a usar esta bendición, esta fortaleza, esta gracia, esta fe para poder avanzar en la dirección que Dios quiere llevarlo? Aunque a lo mejor parece que lo que tiene por delante, ¿cómo hago para cruzar este mar? Dios es poderoso para abrirlo. Dios es poderoso para allanar el camino y para que podamos avanzar en la dirección que Él tiene prevista para nosotros. ¿Está usted dispuesto a dejar que Dios lo guíe de esta manera? ¿Está dispuesto a manifestarse en fe cuando el Señor habla y cuando el Señor se manifiesta en su vida? Cuando el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿estará dispuesto a obedecer aunque no lo entienda? Gloria sea el nombre del Señor. Es un desafío de fe, ¿eh? Ellos tuvieron ahí un desafío de fe, pero sabemos que si confiamos en el Señor, veremos la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Como le dijo Jesús a Marta, ¿no? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver la gloria de Dios manifestada? ¿Se anima a creer en la palabra? Creer es confiar, confiar es obedecer, es ponernos en las manos del Señor y saber que el Señor estará obrando para bendición de nuestra vida.